La noche del 31 de octubre, el maligno y los brujos tienen mayor poder. Los druidas, sacerdotes paganos de Gran Bretaña, creían que esa noche los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no les proveían de comida, podrían ocurrirles toda clase de cosas terribles. Hoy esa fiesta se llama Halloween, un nombre claramente católico, como veremos, que le fue arrebatado en la iglesia en medio de una batalla espiritual. Halloween se ha transformado en una festividad primeramente secular, una excusa para disfrazarse de algo macabro y tener una fiesta, y una ocasión para que los comercios vendan. Pero por debajo subyacen elementos paganos y satánicos. En este video hablaremos sobre cómo surgió la fiesta de Halloween, qué tuvieron que ver los católicos en esto y qué sucede en la oscuridad ese día. Hay dos noches especiales para la brujería, el 30 de abril y el 31 de octubre. Ambas noches corresponden a fiestas que son víspera de celebraciones celtas. La primera es la noche de Walpurgis, que precede a la fiesta de Beltane, la fiesta del fuego, que es al día siguiente. Y la segunda, más mentada, es el 31 de octubre, que coincide con la celebración otrora cristiana de Halloween y precede a la fiesta de la tierra y la naturaleza llamada Samhain para los celtas. Y ahí se produjo una batalla espiritual que sigue hasta nuestros días. ¿Y por qué decimos que el nombre Halloween se correspondía a una fiesta católica? La palabra Halloween es una contracción de una frase en inglés que significa víspera de todos los santos. All Hallows Eve, o sea, la víspera de la fiesta de todos los santos. Porque el 1 de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos. Por lo tanto, el nombre Halloween es claramente católico y no protestante, porque los protestantes no creen en los santos. De modo que existía una vigilia de la fiesta de todos los santos que se llamaba Halloween en el mundo anglosajón católico. Algunos dicen que era una vigilia católica más, y otros que pretendió reemplazar a la conmemoración pagana del Año Nuevo de los celtas. ¿Y cómo era la fiesta de los celtas? Los celtas construyeron Stone Age en Gran Bretaña, y aunque en realidad eran pueblos variados, tenían una cultura similar principalmente del norte europeo. Desde antes de la llegada de los romanos, el 1 de noviembre, los celtas celebraban una fiesta de la tierra y la naturaleza llamada Samhain. Era la transición entre el verano y el invierno. Y en la víspera se seguían ciertos ritos y costumbres, y esa fiesta se llamaba Oiche Samana. Ese día se asumía que espíritus de toda clase circulaban con libertad, porque los límites entre el mundo de los muertos y de los vivos se desvanecía, de manera que podían comunicarse con ellos en ese momento. Los sacerdotes celtas, los druidas, recogían las bayas del muérdago y otros elementos mágicos y hacían predicciones sobre el futuro. Por lo que no en vano se denomina a la noche del 31 de octubre la noche de las brujas. Porque aún hoy es una noche en que brujos y amigos del satanismo se reúnen por considerarla especialmente apta para sus quehaceres. Esa noche, quienes habían muerto en el año, retornaban y en muchos casos debían ser guiados al otro mundo, a veces utilizando nabos huecos. Se encendían hogueras al aire libre y todo el pueblo participaba dejando las casas a oscuras y frías para que los espíritus no las encontraran agradables para permanecer en ellas. Por eso también se hacían reuniones ruidosas para que no creyeran que iban a encontrar tranquilidad. Y también se dejaba comida en las puertas para que los espíritus no tuvieran que entrar a las casas si tenían hambre. Entonces creían que espíritus malignos, brujas y duendes andaban por ahí, de modo que se tallaban caras espantosas en nabos para ahuyentarlos. Y para mayor seguridad y con el fin de engañarnos, las personas se disfrazaban o se pintaban la cara.
las hogueras ardían, y en ocasiones algunas personas eran incineradas en ellas como sacrificio. Pero con la llegada de los romanos, los sacrificios humanos dejaron de usarse en favor de la quema de efigies. Y alrededor del siglo I de nuestra era, el 31 de octubre, se mezcló con otras fiestas y costumbres romanas, como fue la fiesta de Pomona, del mismo día, a la diosa de los frutos y los árboles, cuyo símbolo es la manzana, donde daban gracias a los dioses por los alimentos recibidos de la cosecha que garantizarían el alimento. ¿Y qué hicieron los católicos? Alrededor del siglo IX, la Iglesia estableció la fiesta de todos los santos el 1 de noviembre, y la de todas las almas al día siguiente, el Día de los Difuntos. Algunos estudiosos dicen que esta era una estrategia papal tendiente a la desaparición de las costumbres paganas, y reemplazarlas con prácticas más cristianas con el fin de convertirlas con el tiempo. Esta estrategia tuvo éxito completo en otras festividades, pero en Halloween no se logró todo lo que se perseguía. Tal vez porque Halloween era un festival, mientras que Todos los Santos era una conmemoración más pasiva, así que las dos cosas no se mezclaron bien. Por ejemplo, en la fiesta de víspera de Todos los Santos se pretendía que la gente se disfrazara de santos y ángeles, y durante un tiempo eso se logró realizar, en plena época de la cristiandad, pero con el tiempo primaron los contenidos más malignos hasta llegar al momento actual. Hace muchos años en Bretaña, luego de algunos siglos de cristianismo, el Día de los Difuntos y las vísperas, los pobres solicitaban comida, y las amas de casa les entregaban unos pasteles a cambio de sus oraciones por los parientes difuntos. La denominación de esos pasteles era soul cakes, o sea, pasteles de las almas. Y con posterioridad, los niños comenzaron a jugar a pordioseros e iban de casa en casa solicitando manzanas, dinero o regalitos como cintas. En la época de los pioneros en los Estados Unidos, los niños comenzaron a utilizar la costumbre de pedir cosas a cambio de no hacer bromas, hábito que se generalizó en el siglo XIX. El origen mítico de la costumbre es la leyenda de que las hadas que también salían en la noche del 31 de octubre a veces se disfrazaban de pordioseros y pedían limosna. Quienes le daban algo como comida eran recompensados, y quienes le cerraban la puerta recibían sorpresas desagradables. Las hadas no necesariamente eran buenas, porque estaban molestas con los hombres por haber entrado a sus territorios y ocuparlos. Aquí ya vemos la influencia druida. ¿Y qué sucede ahora? Halloween se ha transformado en un pretexto comercial y de festejo, especialmente para los niños, pero basado en imágenes malignas, y con el sustento de una gran actividad maléfica por debajo. Los verdaderos brujos y brujas, así como los practicantes de ocultismo, preservan las creencias paganas y consideran al 31 de octubre como un tiempo sagrado y poderoso para ellos. Habiendo dado la espalda al Dios de la Biblia, ellos invocan la ayuda de Satanás, caminando sin remedio las tinieblas eternas. Todo el concepto detrás del Día de las Brujas está relacionado con las tinieblas, la muerte, el temor, el engaño, los ritos paganos y el satanismo. Cada año se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En Inglaterra se realizan sacrificios honrando al dios de la muerte. Eligen la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra. Y la elegida obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades según ellos. Esta celebración del 31 de octubre es llevada adelante por diversos grupos satanistas. Y estas organizaciones demoníacas destructivas realizan ritos como la llamada Misa Negra. Es la misma misa del misal católico, del canon romano, pero con ligeros cambios. El uso de Satanás en lugar de Dios. Dicen, Padre nuestro que estás en el infierno, etc. Estas sectas realizan diversos tipos de sacrificios, por lo que en esa noche hay que estar atentos, especialmente con los niños. Es así como el 31 de octubre de nuestro tiempo es el aquelarre más solemne e importante de las brujas y señala el comienzo del nuevo año satánico. Por eso se aconseja no celebrar dicha fiesta utilizando imágenes paganas,
Pero por desgracia, los medios de comunicación nos bombardean con el sonsonete Tricky Trick Halloween, etc. Y muchos lo han tomado por una tonada infantil inofensiva. Trick tiene el origen en trick o trek, tricking o treating, esto es truco, o sea broma, o trato. Y algunos colegios que llevan el nombre de católicos, y hasta parroquias, incentivan la fiesta de Halloween utilizando esos símbolos paganos y maléficos, sin tomar en cuenta los efectos negativos de sumarse a la presión del mal que sucede en ese día. Mientras que otros celebran esa víspera el Día de Todos los Santos con el espíritu con que se celebraba el Halloween católico. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos comentar sobre la fiesta de Halloween, sus raíces y la batalla espiritual que sucede este día. Y me gustaría preguntarte si conoces colegios o parroquias u otras instituciones que celebren Halloween con el espíritu católico que tuvo en algún momento. Estamos asistiendo a los prolegómenos de una gran batalla como consecuencia de la cercanía del gran aviso que Dios dará a la humanidad. Porque el maligno no quiere perder cuotas de poder en el mundo. Y por eso se ha lanzado a consolidar un nuevo orden mundial basado en el comunismo. Y aunque para algunos puede resultar extraño, no lo es. Porque Nuestra Señora nos alertó en Fátima hace 100 años que el comunismo iba a difundir sus errores en el mundo. En este video hablaremos sobre cómo se está estructurando el nuevo orden mundial con detalles que te van a sorprender. La vista de los católicos marianos está fija en la venida del aviso de iluminación de conciencia profetizado largamente por varios santos que cambiará el mundo y se producirá en una ventana de tiempo implícita en las apariciones de Garabandal. Porque la vidente Conchita fue encargada por Nuestra Señora de avisar cuándo sucederá el milagro profetizado con anticipación, lo mismo que a la vidente Mirjana de Medjugorje. Y el aviso sucederá en alguna fecha dentro del año anterior al milagro, y su cercanía se evidencia en que Conchita González ha superado los 70 años. ¿Y en qué momento histórico dijo Nuestra Señora que sucedería el aviso? Esto le fue preguntado en una entrevista a Conchita y ella respondió: cuando vuelva el comunismo todo sucederá. Y el reportero le preguntó: ¿qué quiere decir que cuando vuelva el comunismo? Sí, cuando llegue nuevamente, respondió Conchita. ¿Eso significa que el comunismo desaparecerá antes de eso?, le preguntó. No lo sé, dijo ella en respuesta. La Santísima Virgen simplemente dijo cuando regrese el comunismo. Eso fue una predicción extraordinaria, porque en ese momento, en la década de 1960, el comunismo parecía todo menos al borde del colapso, que sucedió a fines de la década de 1980. Sin embargo, luego de eso, desertó Anatoly Golitsyn, el oficial de la KGB de mayor rango que pasó a los Estados Unidos, y reveló que en 1984 ya se estaba preparando los eventos del colapso en el bloque comunista con el objetivo de crear un nuevo orden social mundial que sería controlado por Rusia y China posteriormente. Este colapso fue llevado adelante por Mikhail Gorbachev bajo el título de perestroika, que significa reestructuración. Pero no fue ideado por él, sino que dijo Golitsyn que fue la fase final de un plan formulado durante 1958 a 1960. Y entonces nos permite interpretar el discurso de Gorbachev al Politburó soviético en 1987 cuando dijo: camaradas, no se preocupen por todo lo que escuchen sobre Glasnost y perestroika y la democracia en los próximos años. Son principalmente para consumo externo. No habrá cambios significativos en la interna de la Unión Soviética, salvo para fines cosméticos. Nuestro propósito es desarmar a los estadounidenses y dejar que se duerman. Y esto sucedió porque si revisamos la historia, vemos que el ateísmo y el cambio moral que ha sucedido en Occidente
va en el sentido de los principios del comunismo soviético. Y esta es la razón que llevó al arzobispo Fulton Sheen a decir: el comunismo regresa nuevamente al mundo occidental, porque algo murió en el mundo occidental, la fuerte fe de los hombres en el Dios que los creó. Y también a Nuestra Señora al decirle al padre Gobi en 1973 sobre la infiltración en la iglesia: estos sacerdotes, hijos míos, han traicionado el Evangelio para entrar en el gran error satánico del marxismo. Es especialmente debido a ellos que el castigo del comunismo llegará pronto y privará a todos de todo lo que poseen. Se desarrollarán tiempos de gran tribulación. Entonces serán estos pobres hijos míos quienes comenzarán la gran apostasía. ¿Y cómo sucedió esta operación de fortalecer las tendencias comunistas en las sombras cuando el comunismo había muerto en apariencia públicamente? Pocos saben que Vladimir Lenin, Joseph Stalin y Karl Marx, quienes impulsaron el comunismo, eran integrantes de los Illuminati, una sociedad secreta que se ramificó desde la masonería, cuyo objetivo central es la destrucción del cristianismo y la creación de un nuevo orden mundial, como lo expresamos en varios videos, cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. El poeta alemán, periodista y amigo de Marx, Heinrich Heine, escribió en el año 1840: el comunismo, que muchos creían que era una invención de Marx, había sido tramado por completo en la mente de los Illuminati mucho antes de que lo pusieran en la nómina. Estos datos nos permiten entender que hubo una operación de ocultamiento del comunismo mientras penetraban las bases de la estructura de Occidente con ayuda masónica. Es lo que Antonio Gramsci llamó la larga marcha sobre la cultura occidental, que se abrió paso primero en las universidades, después en los medios de prensa y luego en los organismos internacionales. Y China, precisamente donde surgió el COVID-19 y luego se expandió por todo el mundo, ha sido el laboratorio del nuevo orden mundial que las élites globalizadoras quieren imponer. Un capitalismo con empresarios privados, pero manejado por el Estado, que controla férreamente a la población. Esto está escrito en la Biblia, en el Apocalipsis 13:3, que habla sobre la bestia de 7 cabezas a quien Satanás le da su poder, trono y autoridad en la tierra. Dice: vi que una de sus cabezas parecía haber sido herida de muerte, pero esta herida mortal fue curada. Fascinado, todo el mundo siguió a la bestia. Y Nuestra Señora le diría al padre Stefano Gobi cuando le explicó los símbolos del libro del Apocalipsis: las 7 cabezas indican las diversas logias masónicas que actúan en todas partes de una manera sutil y peligrosa. De modo que podemos interpretar que el comunismo es parte de las logias masónicas y que fue herido al caer el muro de Berlín, pero fue sanado y sigue adelante. Esta vinculación de base masónica entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético está evidenciado en los elogios al sistema chino que expresó David Rockefeller el 10 de agosto de 1973. Dijo: sea cual sea el precio de la revolución china, es obvio que ésta ha triunfado no solo al producir una administración más eficiente y dedicada, sino también al promover una elevada moral y una comunidad de propósitos. El experimento social en China, bajo el liderazgo del presidente Mao, es uno de los más importantes y exitosos en la historia humana. ¿Y en qué estamos ahora en el mundo luego de esta pandemia? George Soros dijo: esta es la mayor crisis de mi vida. Estamos en un momento revolucionario, donde lo que en tiempos normales sería imposible o incluso inconcebible. Y el príncipe Carlos de Inglaterra expresó: es una oportunidad que nunca hemos tenido antes y puede que nunca más tengamos. Por eso la élite globalista del Foro Económico Mundial de Davos está impulsando lo que llama el gran reinicio del sistema mundial. En enero del 2021 hará su cumbre mundial bajo el lema Gran Reinicio. La élite gobernante que ya maneja las organizaciones mundiales utilizará la reunión en Davos para avanzar aún más en el control global. La pandemia ha producido condiciones económicas y sociales sin precedentes y oportunidades espléndidas, como expresaron Soros y el príncipe Carlos.
En todo el mundo, millones de personas han perdido sus trabajos, miles de negocios han cerrado y el miedo ha logrado el confinamiento de las personas. Sin embargo, las élites del Foro Económico Mundial saben que la pandemia no durará para siempre, así que, ¿cómo planean presionar al mundo para que adopte su visión de reinicio global? Promocionando más fuertemente la supuesta crisis del cambio climático. Ya lo ha dicho el príncipe Carlos. La amenaza del cambio climático ha sido más gradual, pero su realidad devastadora supera incluso a la de COVID-19. Y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llamó al reordenamiento de los gobiernos mundiales sobre la base de la pandemia y del cambio climático. Su propuesta propagandística es construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles que sean resistentes a las pandemias y al cambio climático. Pero detrás de estas consignas se alinea la creación de un gobierno mundial manejado por los organismos internacionales, donde las empresas multinacionales aumentarán su peso y las naciones perderán el suyo. Y las grandes decisiones serán tomadas por los organismos supranacionales. La nueva moral, que todos conocemos de qué se trata pero que no se puede hablar en los videos, será obligatoria en todo el mundo. La población será controlada y confinada en base al miedo y a los engaños producidos por las informaciones de los grandes medios internacionales. Y la necesidad de control será impuesta en la gente para prevenir la violencia y la anarquía que, por ejemplo, presenciamos en este momento en grandes ciudades de Estados Unidos y que obviamente no es espontánea, sino de diseño. La pandemia del coronavirus ha sido una oportunidad única para avanzar en el proyecto de gobierno mundial para las élites globalistas, y a su vez un ensayo general de lo que vendrá. Pero Dios no está ausente en esto. Es más, esto se está produciendo porque el maligno sabe que estamos en la ventana de tiempo en que se produzca el gran aviso en que Dios llamará a la gente para volver a Él. Y entonces lanza toda su artillería para tratar de reducir las pérdidas que se producirán en su control sobre la tierra. Estamos en medio de una gran batalla, pero ya sabemos que nadie puede contra Dios. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre cómo se está programando el nuevo orden mundial en este momento. Y me gustaría preguntarte si crees que los globalistas podrán imponer fácilmente el nuevo orden mundial que restrinja el poder de las naciones o no.